¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 5 de mayo, el primer domingo de nuestro mes de mayo, el quinto mes del año. Demos comienzo inmediatamente con este informativo, no sin antes agradecerles como de costumbre sus preguntas y comentarios al pie de la página, pedirles que lo sigan haciendo, que también le den al like y a la campanita para que reciban notificaciones de todas las cosas que nosotros hacemos en este canal por mantener viva esta plataforma educativa de Adelante Reunificacionistas, que vayan a la página adelantereunificacionistas.com y hagan clic en la P de Patreon para hacerse patrocinadores y mecenas de nuestro canal, ayudarnos con los costos operativos para mantener este canal funcionando y llegando a todos sus hogares. En el día de hoy vamos a estar hablando de la nueva intentona de plebiscito que tiene el gobierno del gobernador Pedro Pierluisi en Puerto Rico para las próximas elecciones. Y hemos titulado este informativo algo así como un nuevo circo, porque eso es lo que es. Piden vistas para proyecto de estatus. El gobernador participó de la actividad toma de acción del Congreso en Washington. Esto es tomado de uno de nuestros principales diarios en San Juan de Puerto Rico, llamado El Nuevo Día, que cubre toda la isla. Bajo la premisa de que la lucha por la igualdad no tiene tregua, el gobernador Pedro Pierluisi y un grupo de estadistas acudió el martes ante el Congreso de los Estados Unidos para exigir, noten ese verbo, exigir que el Senado realice unas vistas públicas sobre el proyecto de estatus con alternativas no territoriales. Exigir. El primer ejecutivo estuvo acompañado por el senador Martin Heinrich, el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas, el delegado congresional y exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Ricky Rosselló, varios funcionarios electos de Puerto Rico, así como veteranos y miembros de la delegación extendida. Nótese la ausencia de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, que es contendiente de Pedro Pierluisi en las primarias del PNP por la gobernación. Por eso no estuvo allí presente. Cita, nuestro principal objetivo es lograr una vista pública para que se atiendan los reclamos de igualdad del pueblo de Puerto Rico. Este esfuerzo en el Congreso es esencial para acabar con la colonia. Hay que seguir educando a los miembros del Congreso sobre la falta de derechos civiles que tenemos. Hay que seguir denunciando que nuestro estatus no es digno de los ideales democráticos bajo los cuales se fundó la nación americana. Que seamos una colonia de Estados Unidos no es digna de los ideales democráticos bajo los cuales se fundó el paladín de la libertad y la justicia, que es Estados Unidos, y sin embargo tiene una colonia llamada Puerto Rico, una colonia de explotación. Hay que seguir exigiendo que cada ciudadano americano en Puerto Rico sea tratado con igualdad. Cierra la cita, destacó Pierluisi en declaraciones oficiales. Como parte de la actividad, el primer ejecutivo realizó una conferencia de prensa frente al Capitolio en Washington, D.C., y también sostendría reuniones con varios funcionarios, pero no se detalló quiénes serían esos funcionarios. Los principales esfuerzos van dirigidos a que se le dé paso a la medida del estatus. Cita otra vez, la realidad es que ya es aceptada por la mayoría de los puertorriqueños y de los miembros del Congreso que el territorio es el culpable del trato desigual y discriminatorio que recibimos. Por territorio aquí, Pierluisi se refiere al Estado Libre Asociado. Puede que el Estado Libre Asociado sea culpable de ese trato desigual y discriminatorio, pero el trato desigual y discriminatorio en realidad es culpa del gobierno de los Estados Unidos, que nos invadió, que nos hizo colonia, que nos tiene sometidos y que creó el Estado Libre Asociado porque fueron ellos. El trato desigual y discriminatorio son ellos mismos allá en Washington.
y también son culpables de que hayan mantenido dicho estatus desigual y discriminatorio, estatus de colonia, 126 años después de la invasión. Esos son los verdaderos culpables. En diciembre del 2022 tuvimos un gran logro con la aprobación del HR 8393 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un proyecto que finalmente acepta que para resolver nuestro estatus no se puede incluir el territorio, que es el problema. Cada vez que dicen el territorio se refieren al Estado Libre Asociado. Es el problema, les concedo eso. Pero también es el problema que un buen número de los puertorriqueños, prácticamente la mitad, todavía se inclina hacia el ELA, no a la estadidad y no a la independencia. Así que el problema es un poquito más complicado de lo que quiere dejar ver el señor gobernador, simplificándolo. El ELA es el culpable. Y el ELA lo hicimos solamente los puertorriqueños, los gringos no tuvieron nada que ver. La presencia de los gringos no tiene nada que ver con los gringos. ¿Qué diablos hacían ellos aquí desde un principio? ¿Quién los llamó? Nadie. Ahora tenemos ese proyecto en el Senado con 25 coauspiciadores, una cuarta parte del Senado, y es en ese cuerpo en el que nos estamos concentrando. Termina la cita, explicó Pierluisi, quien agradeció al senador demócrata Heinrich por introducir esta pieza legislativa en el Senado de Estados Unidos. Señores, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como todos los líderes del Partido Nuevo Progresista, como todos los republicanos y los demócratas allá en el gobierno, en el Congreso de los Estados Unidos, saben muy bien que los plebiscitos nuestros, desde el 67 para acá, no son vinculantes, no van a lograr nada, siempre va a haber reveses, porque nosotros no podemos obligar al gobierno federal a que nos dé ni la estadidad ni la independencia. Eso es algo que hay que dialogarlo, que hay que dialogarlo. Y el estar metiendo a senadores demócratas como Heinrich o incluso otros, lo que están buscando es el dinero que se les da para sus campañas, porque es año eleccionario allá también. A la hora de la verdad no hacen absolutamente nada. Es lo que han hecho y siguen haciendo. Y usted se preguntará, ¿y entonces por qué nuestros políticos hacen esta cosa? Bendito señor, señora que me escucha, lo que nuestros políticos, tanto PNP como PPD, como lo que sea, quieren es que usted siga votando por ellos y ellos sigan en el poder y sigan guisando. Eso es todo. A ellos lo último, lo menos que les importa es la estadidad o la independencia para Puerto Rico. Les interesa el poderoso señor es don dinero en sus bolsillos. Eso es todo. Tenemos que despertar de ese engaño. Sigo leyendo. De hecho, el senador Heinrich expresó que, cita, esto de lo que se trata es de igualdad y de que ciudadanos americanos sean tratados con los mismos derechos y con la misma dignidad, sin importar el lugar en el que vivan. Señores, Estados Unidos no tiene nada más que a Puerto Rico como territorio no incorporado, tiene mucho más. Y como somos territorio no incorporado, no se nos puede tratar igual que aquellos. Si hubieran querido darnos la estadidad, nos lo hubieran dado no solamente a nosotros, sino a los otros territorios hace rato. Pero es que a ellos no les interesa. A ellos les conviene el Estado Libre Asociado. Esto es un asunto por conveniencia o de conveniencia económica, de nada más. Al menos así lo ve Washington. Esto es fundamental, dice Heinrich, y esa es la historia que nos debe inspirar. Termina la cita. Añadió que, otra vez una cita, tuve la suerte de ser electo a la Cámara de Representantes al mismo tiempo en el que es hoy gobernador de Puerto Rico, fue electo a comisionado residente en aquel entonces. Y mientras hablábamos del camino de Puerto Rico a la estadidad, repasé la historia de mi propio estado, que es Nuevo México, hacia la estadidad, y me di cuenta de que, aunque han pasado los años, los argumentos no han cambiado, y cuán difícil fue para Nuevo México convertirse en estado. Dejemos de comparar a Puerto Rico con los estados que componen la Unión Americana. No es lo mismo ni se escribe igual. Puerto Rico fue invadido en 1898. Nuevo México fue uno de los muchos territorios que Estados Unidos le arrancó a México en una guerra, que fue la guerra México-estadounidense.
por intereses económicos. Primero empezaron a mandar un montón de gente a vivir allí, un montón de estadounidenses a vivir allí, y después dijeron que ellos se metían allí porque tenían que defender los intereses de los ciudadanos estadounidenses que vivían allí. Todo esto por encima de los asuntos internos de una nación soberana llamada México. Ah, claro, pero en el siglo XIX no se hablaba como se habla ahora. Y precisamente porque eso es así, no podemos andar comparando a ningún estado, ni a Nuevo México, ni a Hawái, ni a Alaska, con Puerto Rico. Son situaciones completamente diferentes. Completamente diferentes. En Nuevo México y en esos sitios pasaron unas cosas, pero acá pasaron otras. Otras. Lo dije muchas veces y lo repito una vez más, el interés de los Estados Unidos en Puerto Rico es económico. Somos una gallinita de huevos de oro. El día que dejemos de serlo, se acabó. Nos regalan, nos venden, nos obligan a aceptar la independencia como lo hicieron a las Filipinas después de la Segunda Guerra Mundial, allá para el 1945. De hecho, Truman estaba de presidente cuando esto pasó y Truman tenía, el gobierno de Truman, él y el Congreso tenían la intención de imponer la independencia en las Filipinas y en Puerto Rico también. Esto está en documentos, no me lo invento yo. Lo que pasa es que ahí entró la cuestión de la Guerra Fría con la Unión Soviética y entonces Puerto Rico, no Filipinas, Puerto Rico pasó a tener más que nunca, que siempre lo había tenido, una importancia geopolítica bien grande para la defensa de Estados Unidos continentales, defensa nacional. Defensa que ya terminó, importancia que ya terminó porque Rusia ya no es un país comunista desde los años 80 y la Guerra Fría terminó. Pero eso fue lo que ocurrió. Entonces, como no le dieron la independencia a Puerto Rico, después de Truman fue electo Dwight D. Eisenhower como presidente, bajo Eisenhower, entonces es que se inventan el Estado Libre Asociado. Dejemos de comparar el caso de Puerto Rico con el caso de otros estados de los Estados Unidos. El caso de Puerto Rico puertorriqueños solicitando la ciudadanía o nacionalidad española con el caso de los sefarditas, porque tampoco tiene nada que ver, son dos situaciones completamente diferentes. Dejemos de andarnos comparando con otra gente, puertorriqueños, comparémonos con nosotros mismos, conozcamos nuestra historia que se nos ha quitado, que se nos ha engañado, que se nos ha tergiversado esa historia para debilitarnos, que es lo que nos pasa, y empoderémonos. Aprendamos quiénes somos verdaderamente nosotros y qué fue lo que nos ocurrió, para que tomemos entonces las decisiones apropiadas, decisiones de futuro, decisiones de progreso, decisiones de una auténtica alternativa descolonizadora, autodescolonizadora, de autodeterminación, que es lo que merece este pueblo. Este pueblo no merece ser Estado de Estados Unidos, este pueblo no merece una independencia bananera, poniéndolo a merced de potencias de tendencia izquierdista en América Latina. Y sí, voy a decir los nombres: Cuba, Venezuela, Nicaragua. Sin ningún miedo lo digo, porque esa es la realidad. Puertorriqueño y puertorriqueña que me escuchas, no permitas que nadie, ni del PNP, ni del PPD, ni del PIB, ni de ninguna otra parte, te quiera vender o meter gato por liebre. Los reunificacionistas lo que estamos es educándote para que tú puedas tomar las decisiones correctas, viendo cuáles son las ventajas y los beneficios tanto para Puerto Rico, Estados Unidos y toda la América, como para España y la Unión Europea, de esta reunificación de Puerto Rico con España. No te estamos haciendo promesas que no podemos cumplir. Claro, habrá quien dirá, bueno, pero ¿y eso cuándo lo van a hacer? Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Señores, esto es un proyecto que tiene que estar decidido, hablado, conversado, dialogado entre tres: España, Estados Unidos y Puerto Rico. Así es. Las decisiones anteriores que se tomaron, que nos afectaron a nosotros y nos afectan todavía, siempre se han tomado sin nuestra participación ni nuestra opinión. Ya es hora de que eso cambie. Ese es el verdadero cambio. Esa es la verdadera igualdad y equidad que nos merecemos todos los puertorriqueños.
Vamos a ver aquí un poquito de historia. Resultados de los plebiscitos en Puerto Rico desde 1967 para el 2020. El primer plebiscito se hizo en 1967, que fue cuando se creó el Partido Nuevo Progresista. La estadidad obtuvo el 39%. El Estado Libre Asociado actual obtuvo el 60%. Y la independencia lo que obtuvo fue 4.248 votos, que ni siquiera les estoy dando cuál es el porcentaje con tan pocos votos. Saltemos al 1993. En el plebiscito de 1993 la estadidad tuvo el 46%. El Estado Libre Asociado el 49%, bajando. Y la independencia el 75.620 votos, subiendo. Pero eso no se queda ahí. 5 años más tarde, en 1998, otro plebiscito más. La estadidad obtuvo el 47%, 1% más. Pero no se llamó el ELA, se llamó ninguna de las anteriores, porque se intentó hacer ese plebiscito sin contar con el ELA, y entonces el Partido Popular Democrático logró lo de la cuarta columna llamada ninguna de las anteriores, y eso obtuvo el 50.3%. Se le fue por encima la estadidad. Y la independencia lo que obtuvo fue el 2.5%. Más recientemente, el famoso plebiscito del 2012, la estadidad obtuvo el 61.16%. La libre asociación, no el Estado Libre Asociado, la libre asociación que se estaba hablando muchísimo en aquel entonces, el 33.34%, mientras que la independencia, el 5.49%. La participación de los electores hábiles fue bastante baja, especialmente de aquellos que eran populares. Porque los populares estaban divididos entre los que querían el Estado Libre Asociado y los que querían la libre asociación. ¿Cuántos de ustedes están escuchando a alguien hablar de la libre asociación hoy día? Eso es una cosa que quedó en el pasado. Porque mucha gente rápidamente comenzó a entender que en realidad era algo que no nos convenía. Entonces, en el 2017 ocurrió el famoso plebiscito, la estadidad saca el 97.13%, el ELA el 1.30%, la libre asociación y la independencia el 1.49%. Pero la participación de los electores hábiles fue tan baja, que invalidó los resultados de ese plebiscito. Y eso fue lo que les dijo Washington cuando Ricky Rosselló se presentó varias veces con los papeles de que la estadidad había ganado. Ellos juraban y perjuraban que la estadidad había ganado. Bueno, numéricamente 97.13 contra 1.30%, pues sí ganó. Sí ganó. Pero como la participación de los votantes hábiles o electores hábiles fue tan baja, eso invalidó todo el proceso. El proceso no servía. Y los gringos se lo dijeron en la cara más de una vez a esta gente. Y todavía al sol de hoy ellos siguen repitiendo que la estadidad había ganado. Sí, había ganado, pero dentro de unas circunstancias que no son válidas, así es que no ganó absolutamente nada. Son números que quedaron para la historia. No te dejes engañar, por favor. No te dejes engañar. Finalmente, en las últimas elecciones, hace 4 años, en el 2020, hubo un plebiscito otra vez, estadidad 52.34% y el ELA 47.66%. Aquí sí hubo una buena participación de la población, pero fue cuando se hicieron todas aquellas campañas de metemiedo, de todas las cosas que íbamos a perder si ganaba el no. Y lo primero de los 16 puntos que se atrevieron a poner en el periódico El Nuevo Día fue que íbamos a perder la ciudadanía americana. La ciudadanía americana no nos la dio ni el Partido Popular, ni el Partido Estadista, ni el Partido Independentista, ni nadie. La ciudadanía americana fue impuesta por una ley en el año 1917. Ni el ELA, ni el PNP, ni ningún partido nos dio la ciudadanía americana. No nos la dieron, nos la impusieron. El mundo estaba en la Primera Guerra Mundial
Los puertorriqueños no teníamos ningún tipo de ciudadanía en ese momento y un senador le dijo al presidente McKinley, mire, Alemania sigue siendo, porque lo era, la primera potencia del mundo y si esa gente invade a Puerto Rico y nos lo quita, lo podemos perder fácilmente porque ese montón de gente que vive allí, más de 1 millón de ellos, no tienen ciudadanía. Así que el presidente solicitó al Congreso que se le diera la ciudadanía a los puertorriqueños haciendo una ley. Si no te has enterado, apréndelo de una vez. El presidente de los Estados Unidos es un ejecutivo, como el gobernador de Puerto Rico. Es un ejecutivo. ¿Qué hace un ejecutivo? Ejecutar. Él firma leyes. ¿Quiénes hacen las leyes? Los legisladores. ¿Quiénes son los legisladores en Estados Unidos? El Congreso de los 50 estados, no un presidente. Así es que todos los presidentes, como los dos Bush, padre e hijo, como Clinton, como Obama, como el otro, que han simpatizado con la estadidad y han dicho que sí, que quieren que Puerto Rico sea estado, esa opinión no es nada más que eso, es una opinión. El presidente no decide si Puerto Rico es estado o es independiente o se queda con el ELA. Eso lo decide el Congreso, el poder legislativo, los que hacen las leyes. ¿Sabía usted que para que Estados Unidos se meta en una guerra, como se ha metido en tantas, el presidente de los Estados Unidos tiene que ir al Congreso y convencer a los congresistas de los 50 estados, los representantes de los 50 estados, por qué es necesario que Estados Unidos se meta en una guerra, como hizo en 1941 el presidente Franklin Delano Roosevelt, después del ataque de Pearl Harbor, en diciembre, con el famoso discurso aquel que comenzaba con estas palabras: 7 de diciembre de 1941, un día que vivirá en la infamia. December 7, 1941, a day that will live in infamy. Y en ese discurso él convenció al Congreso de que Estados Unidos tenía que meterse en la Segunda Guerra Mundial, que todavía no estaba participando. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 con la invasión de Polonia. Y es en 1941, finales de 1941, que Estados Unidos se involucra, participa. ¿Ok? Pues entonces, con estos resultados, 52.34, la estadidad, el ELA 47.66, pues ellos vuelven otra vez, los PNP vuelven otra vez al Congreso, que nosotros ganamos y esta vez ganamos de esta forma, pero ¿qué les dice el Congreso? Ok, numéricamente 52.34 es mayor que 47.66, pero 52.34% no es una mayoría absoluta aplastante. El mismísimo Chuck Schumer, que ahora está apoyando esta movida de Pierluisi para hacer un plebiscito y llamarle la atención al Congreso con el plebiscito, es el mismo que dijo que 52.34 decía, lo único que decía era que los puertorriqueños estaban divididos, seguían divididos con respecto a este tema. Así que por lo tanto, no se podía actuar porque no se le podía imponer al resto de la mitad de la población de Puerto Rico una cosa por la cual ellos no votaron, con la cual ellos no están de acuerdo, porque eso no es democracia. Y la última vez que yo revisé, Estados Unidos supuestamente es un país democrático, no es una dictadura, a conveniencia del Partido Nuevo Progresista. No te dejes engañar, te lo digo por tercera vez, puertorriqueño o puertorriqueña que me escuchas, que me ves. En los plebiscitos que ganó la estadidad, el Congreso de Estados Unidos rehusó aceptar los resultados, incluso cuando la estadidad ganó con el 52.34%, argumentando que no es una mayoría absoluta necesaria para tomar una decisión por parte del Congreso. Los plebiscitos de Puerto Rico no son vinculantes para el Congreso, es decir, no podemos obligar al Congreso a nada. Este lenguaje lo escuchamos aquí, políticos diciéndole a la gente que vamos a exigir. Ajá, los pájaros le tiran a las escopetas. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Le van a exigir qué? Las palabras se las lleva el viento igual que las hojas, que los arrasca. Pueden decir todo lo que quieran, por aquí entró, por allá salió. No pasa nada. No pasa absolutamente nada.
Algo pasaría el día que a ellos les dé la gana. Que nosotros podemos hacer presión, por supuesto que podemos hacer presión, somos seres vivos, somos un pueblo, pero estamos un pueblo que somos divididos. Y eso se lo debemos precisamente a los gringos, porque ellos vinieron desde un principio con el divide y vencerás. Y así nos mantienen, divididos. No, los puertorriqueños tenemos que hacer un frente unido por nuestro bien, por nuestro futuro, por una justicia que tiene 126 años en llegar y no ha llegado todavía. Que hemos escuchado mentira tras mentira tras mentira. Primero, el general Miles, que venían a darle la libertad a Puerto Rico y que se iban a garantizar el respeto de todas las instituciones y la propiedad privada y qué sé yo qué diantre, y hicieron exactamente lo contrario, lo opuesto. Unos años más tarde, Muñoz Marín decía la independencia está a la vuelta de la esquina, pero parece que cuando llegó a la esquina no dio la vuelta, lo siguió derechito nomás. Desde que él dijo eso para acá han pasado más de 60 años, 70 diría yo. Fácil, fácil. ¿Dónde está la independencia de la que hablaba Muñoz? En ninguna parte, lo que vino fue el Estado Libre Asociado que tenemos hoy día. Y desde 1967 para acá el PNP viene prometiendo que se va a lograr la estadidad, que se va a lograr la estadidad. ¿Cuándo? ¿El milenio que viene? ¿En la otra vida? Entonces te volverás a preguntar, ¿pero por qué ellos siguen haciendo esto? ¿Te siguen mintiendo? Porque lo que quieren es que tú votes por ellos. Mira, Pedro Pierluisi Urrutia tiene 4 años en el poder. De cuando empezó en el poder en este cuatrienio, le habían dado una legislatura dominada por su partido, un poder estilo dictatorial de cuándo decir que iba a haber y en qué forma plebiscitos. Eso no es democrático. ¿Ok? ¿Él estuvo hablando de que vamos a tener un plebiscito? No. Recientemente, hace como un par de años, un año y medio, dijo que no iba a haber plebiscito. De repente, de la Manga Productions se sacó el plebiscito. ¿Por qué? Porque estamos en año eleccionario. Porque le interesa volver a ganar las elecciones. Lo que está tratando es de comerte las sopas bobas para que votes por él. Las mismas mentiras de siempre. Que vamos a lograr la estadidad, vota por mí para que la logremos. Patraña. Patraña. Hasta se atrevió a ir y decir que él se entregaba al Señor. Porque estaba buscando ¿qué? Traer de vuelta el montón de PNPs, estadistas, conservadores, que se estaban yendo para el proyecto Dignidad. Traerlos de vuelta para que voten por mí. Se atrevió a decirlo. 4 años más para continuar con mi obra. ¿Qué obra? ¿Cuál obra? Las cosas en Puerto Rico siguen de mal o peor. La gente se sigue yendo porque las cosas en Puerto Rico siguen mal o peor. Si las cosas en Puerto Rico hubieran progresado y mejorado tanto como dicen ellos, ¿por qué demonios se siguen yendo miles y miles y miles de personas en Puerto Rico todos los meses? Y sigue bajando la población. Y entonces ahora, con estas leyes creadas, en beneficio de gente de fuera, están trayendo gente de fuera a vivir a Puerto Rico. O sea que están llenando a Puerto Rico de gringos, como hicieron en Hawái, como hicieron en Alaska. Ahí sí nos pueden comparar. ¿Por qué esto no ocurrió en 1898, 99, 1900 y un poquito después? Porque a la gente en Estados Unidos no les interesaba venir a vivir a una isla caliente con huracanes, con una población que no hablaba inglés, que no era blanca, que era mestiza, y que la consideraban inferior, sucia y bruta, no inteligente. Esas son las palabras que usaron en los documentos que estos ojos que los están mirando a ustedes, que se va a comer la tierra, leyó. Y que les aconsejo que las lean. Busquen el internet, que para eso la tienen. Para que vean la opinión que tienen de los puertorriqueños, que tenían y que tienen todavía. Por eso ese montón de gente no se vino a vivir para acá. Pero ahora las cosas han cambiado, pues ahora sí se están viniendo. Especialmente si vas a venir para acá y no vas a tener que pagar impuestos. Tú y yo sí tenemos que pagar impuestos. Yo sé que no estamos pagando impuestos federales. Porque con la estadidad sí los pagaremos. Los primeros que no quieren la estadidad, óyeme bien, los primeros que no quieren la estadidad, porque tendrían que estar pagando impuestos federales y les bajaría muchísimo sus fortunas, son los millonarios del PNP. Te lo repito,
los millonarios del PNP. Léete el libro America's Last Fortress de Alexander Solzhenitsyn, en donde este señor, quien militó en el Partido Nuevo Progresista y que dio gran parte de su fortuna para favorecer la estadidad y finalmente se salió, escribió ese libro para desengañarnos a los puertorriqueños, diciendo que el partido, se atrevió a decir que el Partido Nuevo Progresista se fundó precisamente para evitar que Puerto Rico fuera un estado. Tan inverosímil como suena eso. Tan absurdo como suena eso. De frente ellos son los defensores de la estadidad, sus promotores. Pero en la práctica, otro gallo es el que canta. Termino con lo siguiente. Si Chuck Schumer apoya el plebiscito que quiere Pierluisi, eso no significa que haya cambiado su postura de que el 52.34% no es suficiente para que el Congreso considere la anexión de la isla. Esto es otro circo. Esto es otra cogida de pendejo, como dijo Ricky Rosselló. Cogemos de pendejo hasta los nuestros. Eso es lo que están tratando de hacer de nuevo contigo, puertorriqueño. No te dejes coger de mango bajito más para esta situación. Vamos a sacar a toda esta gente del gobierno. Vamos a tumbar a este montón de vividores, de timadores, que lo que están haciendo es exprimiéndonos como si fuéramos una china hasta que ya no demos más jugo. Este ha sido José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 5 de mayo. Nos veremos la semana que viene. No olvides dejarnos tus comentarios y especialmente tus preguntas en la parte de abajo de la página, porque las vamos a comentar en un informativo siguiente y las vamos a contestar. Que estés muy bien, recibe un fuerte y caluroso abrazo desde el archipiélago de las islas de Puerto Rico. Para ti, para tu familia, para todos los tuyos. Dios te bendiga. Hasta entonces.